Hasta ahora venimos considerando dos puntos característicos entre los cuales aplicamos las ecuaciones horarias y resolvemos las problemáticas de MRV. Pero ¿qué pasa? A veces hay que aplicarlas más de una vez las ecuaciones horarias, o sea, hay que aplicarlas por tramos. Hay ejemplos característicos de esto acá. Por ejemplo, podemos recordar alguno que resolvíamos. En la guía 15, en el ejercicio 3, resolvimos uno donde un conductor, que era este caso acá, donde un conductor manejaba un subterráneo, veía un obstáculo y lo que hacía era frenar. La pregunta es, la pregunta era con qué desaceleración tenía que frenar para no embestir al objeto. Bueno, es una pregunta teórica. ¿Por qué? Porque ¿con qué desaceleración? Porque esa desaceleración después hay que compararla con la desaceleración real que tiene ese medio de transporte, que va a depender del diseño del vehículo, va a depender del mantenimiento y va a depender de las condiciones con las que está circulando. Las condiciones, en este caso, bueno, serán las condiciones de la vía. ¿Sí? Bueno, esto era lo que estábamos haciendo. Ahora vamos a plantear otro ejercicio. Ahora vamos a plantear un ejercicio similar a ese, que es el ejercicio 3, donde habla de que el conductor ve un obstáculo a 90 metros por delante. Sabemos cuál es la desaceleración con la que puede frenar ese vehículo. ¿Sí? ¿Por qué? Por las mismas condiciones que dijimos recién. Entonces la pregunta es, ¿lo embiste al objeto o no lo embiste? De eso se trata entonces este ejercicio. El procedimiento que seguimos es siempre el mismo. Ahí lo tienen, si quieren copiarlo, ponen pausa, como hacemos siempre, y lo copian, pero es siempre el mismo. Si ya lo tienen apuntado, no hace falta que lo hagan. Bien, entonces, cuidado con esto acá. Ahora, este nuevo ejercicio tiene esta característica, es decir, ¿dónde planteamos? ¿Entre qué puntos característicos planteamos entonces las ecuaciones horarias? Y tenemos que plantearlo entre el momento en que comienza a frenar, o sea, cuando pisa el freno, el pedal de freno, y el momento donde termina el movimiento, con velocidad cero, donde se detiene, que puede estar antes del obstáculo o después del obstáculo. Si está antes, no colisiona, si está después, obviamente lo que puede pasar va a colisionar. ¿Sí? Bueno, ¿qué otra cosa tenemos que tener en cuenta acá? Que en seguridad vial, hay, ya lo hemos tal vez comentado en otra ocasión, hay tres momentos, ¿sí? Tres tiempos distintos y por ende hay tres distancias recorridas distintas. Una es la que tiene que ver con el tiempo de percepción, por lo tanto hay un recorrido de percepción, otra que tiene que ver con el tiempo de reacción, por lo tanto hay un recorrido debido a ese tiempo de reacción. Generalmente esos dos recorridos son con velocidad constante y avanza unos cuantos metros. Después vamos a poner un simulador para ver esa característica. Nosotros vamos a obviar esa parte, vamos a considerar que ya está calculada y vamos a considerar nada más que la parte de la distancia de frenado propiamente dicha, o sea, cuando el conductor ya pisó el freno, o sea, esos otros dos tiempos no es que no los consideramos, sino que consideramos que ya están calculados acá. Entonces, a partir del momento en que pisa el freno, comienza nuestro ejercicio. El error común, cuando uno ve cómo se resuelven estos ejercicios, es justamente ese, considerar que esa posición de 90 metros es donde la velocidad tiene que ser cero, y no es así. O sea, el vehículo, repito, el vehículo tiene una desaceleración determinada, entonces hay que calcular cuál es el tiempo que necesita para frenar, o sea, cuál es la distancia de frenar. Bien, nada más. Ahora pasamos a otro ejercicio, que es el ejercicio 4 de la guía, donde habla de que un automóvil se mueve con una aceleración constante y cubre una distancia y nos da dos puntos de referencia, separados entre sí por una distancia y por un tiempo. ¿Sí? Bien. Y en función de eso nos va a hacer alguna serie de preguntas. Una de esas preguntas es, suponiendo que el automóvil partiera del reposo, ¿a qué distancia del punto A partió? O sea, ¿a qué distancia anterior partió? Como hacemos siempre, lo que tenemos que hacer es plantear un esquema. Entonces, si planteamos el esquema con los puntos A y B, que eso está muy clarito. ¿Dónde están los puntos A y B? En el punto A vamos a considerar el eje, el cero de coordenadas. Vamos a considerar que ahí ponemos en marcha el cronómetro, por lo cual el tiempo también será cero. Y después tenemos el punto B.
Bien. El punto C, si lo queremos ubicar, ese punto C donde inició el movimiento, o sea, donde arrancó con velocidad cero, va a quedar a la izquierda de A. Entonces parecería que estuviera desordenado. Bueno, no tiene nada que ver, no importa. Nosotros sabemos que un punto se llama C, otro punto se llama A, otro punto se llama B. ¿Está? La aceleración va a ser la misma, porque es el mismo movimiento. O sea, si bien es la misma aceleración, estamos considerando eh, tres puntos característicos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al principio tenemos algunos datos de dos puntos característicos, del punto A y del punto B. Eso nos va a permitir hacer algunos cálculos, considerar o averiguar las magnitudes que nos faltan, y recién después vamos a poder trabajar con el otro tramo, con el tramo previo. ¿Sí? Bueno, de eso se trata, así que vamos a resolver por tramo. Al resolver por tramos, ¿qué va a pasar? Va a pasar que ese x sub c y ese t sub c van a ser negativos. ¿Por qué? Y porque, como podemos ver acá, van a estar a la izquierda, como el eje es positivo hacia la derecha, van a estar a la izquierda de los ceros, del cero de x y del cero del tiempo. Entonces, ¿qué van a ser? Valores negativos. ¿Desde el punto de vista físico tiene algún sentido? No, pero desde el punto de vista matemático sí, si no, no podemos trabajar, si no, no podríamos hacer las operaciones necesarias, las operaciones que necesitamos. Bien, eh, ponemos dos juegos de etiquetas, eso es otra cosa interesante. ¿Qué significa eso? Y que ponemos un juego de etiquetas en la parte superior del eje, entre el punto A y B, y después ponemos otro juego de etiquetas abajo del eje, como para que no se choquen, nada más que por problema de espacio, entre C y A. ¿Sí? En este caso, como la aceleración es la misma, no pasa nada, y lo que hay que hacer es trasladar los datos de A se van a trasladar a esta otra etiqueta de A. O sea que el punto A tiene dos etiquetas, una para el tramo AB y otra para el tramo CA. O sea, el punto A es punto final de un tramo y punto inicial del otro. Por eso tiene esa doble etiqueta. Otra consideración, otro acuerdo que tenemos que decir, bueno, ¿cómo vamos a denominar esa aceleración? Bueno, una forma de denominarla es ponerle el nombre del inicio y del final del tramo. En este caso, ¿qué sería? Sería, acá lo vemos, sería la aceleración de A a B, mientras que los otros subíndices tienen que ver con el punto donde estamos. T sub A, B sub A, X sub A. Acá, T sub B sub B, X sub A. Bien. Comenzamos a trabajar. Dijimos que trabajábamos por tramo. Entonces planteamos las ecuaciones horarias para un tramo. ¿Para qué tramo? Para el tramo AB. Comenzamos con ese, que es donde tenemos algunos datos. ¿Sí? Bien, recuerden que siempre la elección de eje se hace en función de la comodidad y en función de que nos aparezcan ceros. ¿Para qué nos aparezcan ceros? Para simplificar las ecuaciones. De eso se trata. Entonces, bueno, acá tenemos las ecuaciones horarias, las planteamos, cambiamos los subíndices. Esto puede puede ocasionar confusiones. Ojo con esto acá. Tenemos que tomar cancha con esto, decir, bueno, a ver, ¿cómo manejamos los subíndices para no meter la pata? Siempre esto es posición final igual a posición inicial, bla, bla, bla. Y acá es velocidad final igual a velocidad inicial, acá es tiempo final menos tiempo inicial. Bueno, siempre es la misma consideración, pero no tenemos que confundirnos con los subíndices. Muy bien, simplificamos entonces, volamos los ceros que están ahí, nos quedan estas formas simplificadas, que las llamamos 1 y 2, marcamos las incógnitas con un círculo rojo, ¿sí? ¿Y qué caemos acá? Y caemos en un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Si tiene solución, se puede resolver. ¿Tiene solución? Por supuesto. Recordemos cómo resolvíamos el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. En el caso nuestro vamos a despejar d sub a de la ecuación 2 y la vamos a llevar a la ecuación 1. ¿Sí? Bueno, y eso es lo que hacemos. Y aparece entonces la ecuación 3, que es la que nos permite el reemplazo, y la ecuación 4, que nos permite expresar la velocidad de A en función de datos. O sea, ya desapareció acá en la ecuación 4 la aceleración, que era la otra incógnita. De la ecuación 4, ¿sí? Calculamos B sub A, y después, conociendo B sub A, vamos a la otra ecuación, vamos arriba, y calculamos la aceleración. Los valores que vamos a obtener son esos. Velocidad en A 5 metros sobre segundo y la aceleración de A hasta B 1,65. Entonces resolvimos el tramo AB desde el punto de vista analítico.
completamos los datos, o sea, ponemos los datos que obtuvimos, ¿sí? O sea, completamos etiqueta y los trasladamos, o sea, los datos de A que tenemos acá arriba los trasladamos acá abajo. En este caso es la misma aceleración, por eso la trasladamos la misma. Esta aceleración de CA es la misma que la de AB. ¿Está? Bien, trasladamos y ahora vamos a plantear el tramo CA. Para CA no podemos hacer, bueno, sí, podemos hacer algunas simplificaciones, es más, creo que son más simplificaciones que el otro tramo. Eliminamos los ceros entonces, y ahí nos queda una ecuación 6, donde hay una sola incógnita, es la primera que vamos a resolver, y una vez conocido el dato del tiempo en C, lo llevamos a la ecuación 5, despejamos y obtenemos el valor de X. Eso lo hacemos de la siguiente manera, y como ya habíamos anticipado, nos va a dar valores negativos, tanto para el tiempo como para la posición. Valores que desde el punto de vista físico no tienen sentido, un valor negativo del tiempo, pero sí desde el punto de vista matemático porque estamos adoptando sistemas de... Bueno, de esta manera termina entonces el ejercicio.